Hola, ¿cómo están? Yo estoy agarrando el solecito aquí, el calorcito, que ha estado haciendo mucho frío y la verdad es que tuve una mala noche, sí, tuve una mala noche, estuvo pesado y ahorita estoy agarrando el calorcito. Este, eh, este video, sin más preámbulos, sí, y choros. Este video es sobre el exceso de creatividad marcial. Sí, el exceso de creatividad marcial. Un buen tema. Eh, las artes marciales son eso, artes. Sí, que empezaron como sistemas de combate, sistemas de supervivencia, si así lo quieren llamar. Y con el tiempo se fueron transformando en deportes o en formas de vida, disciplinas, etc. ¿Okay? Y creo que toda disciplina, todo camino todavía, ¿sí? Necesita y requiere creatividad. ¿Sí? Creatividad. La creatividad es esa parte del hombre, esa capacidad del ser humano de utilizar su inteligencia y su intuición para generar algo que antes no existía, ¿no? Esa sería la creatividad. Y dentro de las artes marciales hay mucha creatividad, pero de repente hay demasiada creatividad, ¿okay? Si hablamos en términos exclusivos de creatividad, estamos hablando de arte, ¿sí? Si nos vamos hacia las artes, bellas artes, no a las artes marciales, sino a las artes, por ejemplo la pintura, ¿sí? Pues requiere de una enorme creatividad y como dicen por ahí, el cielo es el límite, ¿no? El cielo es el límite. Yo vengo de familia de pintores, mi papá fue uno de los últimos grandes muralistas mexicanos. Mi hermano hoy en día, por ejemplo, es reconocido a nivel internacional, sí, como un gran artista. Mi tío abuelo fue José Clemente Orozco. Y bueno, pues así. Sí. Y yo he vivido mucho con esta forma de vida creativa, ¿sí? Donde yo observaba a mi papá o observo a mi hermano, o etcétera. Y yo en mi época también pinté, en mi época ahora no, ya no, pero cuando era más joven yo iba para ser pintor, pues siguiendo la tradición familiar, ¿no? Y yo observaba la enorme creatividad que se requiere y que se genera cuando estás pintando, ¿sí? Y puedes generar en un lienzo o si vas a hacer una instalación, etcétera, algo que no tiene límites. O sea, puedes crear lo que quieras. Eso es lo hermoso del arte. Puedes crear lo que quieras. Ahora, que lo que creas sea, vamos a decir, tenga un cierto propósito, estética, tenga una expresividad, es diferente, porque ahora cualquiera, hoy en día, por ejemplo, el mundo del arte, en las nuevas generaciones, por ejemplo, en las artes visuales, pues está llena de jóvenes y de hombres y de mujeres, etcétera, creadores, que hacen cada pendejada, o sea, y ya le dicen arte, y no, no es así. ¿Por qué digo pendejada? Porque hacen cada cosa que no tiene un sustento técnico, no tiene una expresividad, es nada más como, por ejemplo, colgar un clavo, ¿sí?, del techo y ponerlo ahí, que esté haciendo así, y eso ya es mi obra maestra. Y ahora el arte está así de demeritada, ¿no? Además de que el arte se ha convertido también en un gran negocio, ¿no? Y el valor de los artistas lo determinan los mismos dealers del arte y lo determinan los críticos del arte y no el valor del artista está en su arte mismo, ¿no? Es un mercado muy especulativo el del arte, pues. Entonces, incluso en campos tan
tan amplios y sin límites como el arte, por ejemplo, las artes plásticas o las artes visuales. Incluso ahí hay reglas, por decirle reglas. O sea, hay formas que si no las sigues, pues te sale, como digo yo, una pachecada. O sea, te sale una marcianada. Te sale una cosa que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna composición, no tiene ninguna estética, no tiene ningún propósito, no tiene nada. Y por más que el artista le quiere decir, esto es una gran obra maestra, pues los demás que lo vean van a decir, pues tú dices que es una obra maestra, pero en realidad te fumaste un churro de mota ese día, creaste una cosa que no tiene ningún sentido y ahora le dices obra maestra, ¿no? Sí. Eso pasa mucho en las artes visuales. Por ejemplo, en la música. Es un poquito más difícil crear cualquier cosa y decir que suena bien. Un buen músico tiene que conjugar una serie de elementos, una composición de armonías, de tonos, de ritmos para generar algo que tú lo escuches y te llene, ¿no? O sea, la música, escuches algo y digas, esto me llena, esto me dice algo, ¿no? Esta obra, esta ópera o esta rola de rock pesado o esta rola de jazz o no sé, ¿sí? O esta cantante canta algo que me llena, ¿no? Y sí tiene que haber una cierta expertise y un cierto conocimiento para crear una composición musical que te diga algo, ¿verdad? Pero aún así, el mundo del arte es extremadamente creativo, no hay límites en ese sentido. Cualquiera puede agarrar, o sea, yo puedo agarrar, aunque no sepa nada de música, agarrar un tambor, ponerme a tocar un tambor que no tiene ningún ritmo, ni ton, ni son, y decir, esta es una obra maestra. Cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Cualquiera lo puede hacer. Ahora, que el público te responda y la gente diga, sí es una obra maestra y sí es genial, bueno, pues eso ya es otra historia, ¿verdad? Por ejemplo, las artes de movimiento del cuerpo, la danza, por ejemplo. ¿Sí? Cualquiera puede bailar, cualquiera puede mover el cuerpo, pero que muevas el cuerpo de tal manera que expreses algo y que tenga una estética y que tenga un espíritu, ¿no? Es difícil, ¿sí? Y eso es refiriéndome a las bellas artes. ¿Sí? El cine, por ejemplo, o sea, todas las artes. Lo bello de las artes como tal, visuales, del cuerpo, musicales, etc., tienen como límite el cielo. O sea, puedes hacer cualquier cosa. La diferencia es que eso que hagas tenga o no un sentido, un significado, o incluso no tenga significado, pero sea hermoso. O sea, hoy en día no todo el arte tiene un concepto atrás o tiene un significado. Hay cosas que la gente hace de repente que dices, esto es realmente hermoso. No tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito, pero lo que acaba de crear esta persona es realmente bello y me llena el espíritu, ¿no? Ahora, ¿por qué me refiero a las artes, bellas artes, si estaba hablando de las artes marciales? En el caso de las artes marciales también se da esto, ¿no? Cualquiera agarra y hace ciertos movimientos y dice, yo soy el Gran Máster. ¿Okay? Y hay personas que tienen una capacidad impresionante, casi prodigiosa o prodigiosa, de crear interminables coreografías, interminables movimientos, interminables técnicas que no necesariamente son funcionales, pero son hermosas y son sentidas. Y cuando tú las ves, dices, ok, este maestro de este arte marcial determinado está haciendo este movimiento, no creo que sirva para nada, pero qué bello movimiento. O sea, es genial este movimiento. Sí. Y eso es común en las artes marciales, eso es común. Los maestros fundadores de sus propios sistemas, ¿sí? Son extremadamente creativos. Y estoy hablando también de mí mismo. No me estoy comparando a los grandes maestros del budo, pero pues yo también he creado mi propio sistema. ¿Sí? Y para crear un sistema se necesita una enorme cantidad de creatividad. ¿Sí? Yo me considero una persona muy creativa, siempre fui muy creativo, pero, un pero grandote,
En mi caso, no sacrifico la funcionalidad de lo que estoy creando por la estética o porque se ve impresionante, cosa que no hacen otros maestros. O sea, a mí me han mandado, por ejemplo, hace poco me mandaron un video, ¿sí? Y no quiero ser controversial y no quiero atacar un arte marcial determinada, pero pues tengo que mencionar a ese arte marcial y tengo que mencionar a ese maestro porque si no, no me lo van a entender. ¿Sí? Pero no estoy atacando al profesor o no estoy atacando ese arte marcial o a sus practicantes, ¿ok? Es mi opinión nada más, la cual no es la verdad, es nada más mi pura y mera opinión, ¿ok? Sesgada con mis propios traumas, con mis propios puntos de vista, ¿ok? Hace poco me mandaron un video de Hatsumi Sensei, el fundador de este estilo de ninjutsu, de Bujinkan, ¿ok? Y me mandaron un video donde él ya está muy grande, se ve que es un video de hace poquito, él ya está bastante grande, mayor, y le muestra a un alumno una técnica de desarme de cuchillo, ¿ok? Entonces el alumno hace un movimiento con un cuchillo, que de hecho es un cuchillo muy padre, luego se los enseño, es un cuchillo como el mango y luego es una doble hoja, bueno, no es un cuchillo, es como una daga de doble filo, pero es así panzona y luego se cierra así. Una daga que fue además usada y desarrollada también por los padres del Combatives después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, utiliza esta daga, este alumno, contra Hatsumi Sensei, y Hatsumi Sensei hace un movimiento súper creativo, muy bello, muy armónico, muy incluso yo diría hasta espiritual, pero en términos de funcionalidad y de efectividad y de supervivencia real contra punzocortantes, es una total y completa fantasía, de las fantasías más grandes que he visto en mi vida, de las peores técnicas de supervivencia que he visto en mi vida, pero hermoso el movimiento. O sea, Hatsumi lo hace de tal manera que se ve hipnótico, se ve precioso, ¿sí? Y me encantó el movimiento, pero también al mismo tiempo pensé, lamentablemente el alumno que está aprendiendo este movimiento cree que así es y cree que si alguien se le viene encima con un cuchillo de esa forma, va a hacer eso. Y ese es la eterna crítica que tengo y la eterna queja que tengo contra estos profesores y contra estos alumnos y contra estos sistemas, que aunque hacen movimientos increíbles, armónicos, de respiración, de espíritu del budo, que estéticos, que expresan un arte precioso, ¿sí? Que el arte marcial es precioso. No, ¿por qué no diferencian? ¿Por qué no ponen una advertencia? O sea, un disclaimer, ¿no? O sea, una advertencia. Este movimiento es increíble, es hermoso, pero es para una película. O es nada más para practicarlo así, jugando. Pero no creas que esto te va a salvar la vida. Y es entonces cuando yo pienso, hay un exceso de creatividad. Y no está compensado con la funcionalidad real de las situaciones de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, hay otros profesores, ¿sí? Que tienen una creatividad impresionante, como por ejemplo Mol Morny, por ejemplo. Mol Morny, pues como pues, difunde un arte marcial de Brunei, me parece. Realmente tiene movimientos excepcionales, ¿sí? Exclusivos de él, movimientos de cuchillo, movimientos de combate, movimientos de pelea, realmente muy padres. A mí me gustan mucho, lo disfruto mucho, lo veo, pero entiendo que eso no es real. El problema es que él mismo se vende su propia mentira y cree que es real, y no es real. Luego hay gente que se justifica y dice, pero es que, a ver, no nos critiques, lo que estamos haciendo es un drill, lo que estamos haciendo es nada más un ejercicio para desarrollar motricidad, no es para aplicarlo de esta forma real. Entonces no tienes por qué criticar nuestras coreografías, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, ok, suena lógico el argumento, pero al mismo tiempo digo, pero ¿por qué no mejor practican algo que... ¿Por qué hay que practicar dos cosas diferentes? Lo que no vas a aplicar y lo que sí vas a aplicar. A final de cuentas, tu cuerpo se está grabando en su subconsciente, tu capacidad de arco reflejo está grabando todo lo que tú le enseñes. Y si le enseñas un movimiento, ¿sí?, que no es aplicable, el cuerpo no va a distinguir, ¿sí? Esto sí es real y esto no es real. El cuerpo lo va a hacer lo que tú le enseñaste. Y si tú le enseñas al cuerpo un movimiento que simplemente no funciona, ¿sí?,
y lo tratas de aplicar en una situación real, te van a matar. Te van a matar. Y ese es el problema, ¿no? No, este no es un video para ahora hablar mal de Mol Morny, ¿sí? ¿Me entienden? Pero cuando veo sus movimientos, digo, ¿qué movimientos tan complejos, excepcionales en términos de motricidad, realmente bellos, ¿sí? Expresan un budo o una vía marcial de su propio país, de su propia cultura, realmente genial, pero no sirven. O sea, no sirven, ¿por qué? Porque son demasiado complejos, porque no toman en cuenta factores fundamentales, fundamentales en situaciones de riesgo real. Todos esos factores fundamentales en situaciones de riesgo real se las pasan por el arco del triunfo, porque prefieren hacer algo hermoso, una coreografía o una técnica muy creativa, muy impresionante, bella, que expresa algo hermoso marcial, pero, ¿dónde está la funcionalidad real? ¿Dónde está la aplicación real? Y hay gente que sigue diciendo, es que no todo tiene que ser de aplicación real. Efectivamente, yo soy de acuerdo. Hago Aikido. ¿Qué quieren que les diga? Hago Aikido. ¿Sí? Enseño Aikido. Y yo soy el primero en ser consciente que el 80% del Aikido, como se practica, tal y como se practica, no es funcional, por más que a los aikidokas les súper encabrone lo que les estoy diciendo. Pero simplemente no es funcional. Y muchos entienden, oh Bruno, es que el Aikido no fue creado para ser funcional en una pelea moderna, fue creado como una forma de vida. Ok, genial, pero a ver, el Aikidoka que está aprendiendo un arte marcial, está aprendiendo también, pues yo digo que tiene interés en defenderse. Eso es lo que yo creo. Yo creo que esa persona está buscando alguna funcionalidad dentro de su arte marcial, porque si no buscas una funcionalidad de tu arte marcial, pues entonces es lo mismo que hagas aikido, yoga, crossfit o fisicoculturismo. Tiene la misma aplicación táctica de supervivencia, cero. O bueno, no, voy a ser un poquito más amable, no cero. Tiene un 20% de aplicación, pero el otro 80% no te sirve. ¿Y por qué no te sirve? Porque el yoga, por ejemplo, no está desarrollado para defenderte, así como el fisicoculturismo, así como el CrossFit, tiene otras mentalidades y tiene otros objetivos. Y el arte marcial, hay artes marciales que están desarrollados para un desarrollo personal. Está genial, pero ¿dónde está la funcionalidad? Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Y no es de que yo sea neurótico respecto a todo lo que practiquemos tiene que ser totalmente letal, funcional y nada más para la pelea, aplicable para la pelea. Y lo que no es aplicable para la pelea, simplemente hay que tirarlo a la basura. No estoy diciendo eso en absoluto, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a discernir lo que es estético, hermoso, complejo, impresionante, lleno de garigoles, barroco, lleno de movimientos, donde tú disfrutas ver una patada voladora seguida de una torsión de muñeca y luego lo agarras con las piernas de la cabeza y te giras tipo el místico en la lucha libre y lo proyectas y te levantas y haces un ¡ah! Y qué genial, un gran espectáculo. Sí. El problema otra vez es que eso, la mayoría de la gente, yo no entiendo por qué simplemente no les entra en la cabezota dura que eso no es funcional y que no por eso no sirve, sino simplemente que el objetivo de esos movimientos son demostrativos. No entiendo por qué no les cabe. ¿Y saben por qué no les cabe? Porque lamentablemente muchas de las personas que hacen esos movimientos simplemente no te advierten y no te dicen, esto lo estoy haciendo, pero no funciona así. No se aplica de esta manera, se aplica de otra manera. Sí. Mucha gente no lo hace. Muchos Grandmasters te hacen pensar que así realmente funciona. Como el movimiento de Hatsumi Sensei con este desarme de cuchillos super marciano. ¿Sí? Que yo te apuesto y les apuesto que si le pregunto a Hatsumi Sensei, oiga, Sensei, ¿así se aplica en un ataque real? Te apuesto que te dice, sí, así se aplica. E incluso si dijera, no, no se aplica así, es solo un ejercicio de respiración, es solo una dinámica para que aprendas a moverte, ok, yo le rebatiría y le diría, ¿por qué no mejor aprendemos, ok, ejercicios, dinámicas, drills, perfecto, pero que sí sean congruentes con lo que puede ocurrir en una situación real? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Por qué tenemos que aprender dos cosas diferentes? Lo que es demostrativo, lo que es artístico y aparte, totalmente aparte, todo lo que es funcional.
¿Por qué no aprendemos algo que sea funcional y que la misma funcionalidad nos lleve hacia un lado, hacia un punto artístico y espiritual? ¿Por qué no podemos hacer eso? Bueno, ¿por qué no pueden hacer eso? Porque yo lo estoy haciendo y no es de que yo esté diciendo, yo lo estoy haciendo, mi ego es gigante. Simplemente es que sí lo estoy haciendo. Sí. No entiendo. No, realmente no entiendo. Yo creo que la creatividad es fundamental para todo en la vida. Si nosotros queremos tener una calidad de vida, si nosotros queremos ser personas felices, queremos ser funcionales en nuestra profesión, queremos diferenciarnos del nivel medio o de la mediocridad y queremos sobresalir en nuestro propio campo y en nuestra propia profesión, tenemos que ser muy creativos. La persona que es creativa es aquella persona que encuentra nuevas formas y nuevos métodos y nuevas técnicas y cosas diferentes que los hacen originales. O sea, si tú quieres ser una persona original, tienes que ser una persona extremadamente creativa. Alguien que no es creativo no es original. Entonces, es fundamental ser original, es fundamental ser creativo, ¿sí? Buscar tu propio camino, ¿sí? Lo que a ti te sirva, ¿sí? Es fundamental, yo creo en eso. Pero no, por eso vamos a sacrificar, en términos de artes marciales, vamos a sacrificar toda la funcional con tal de que se vea bien o con tal de que se vea impresionante. No importa si funciona o no, ¿qué importa? Simplemente para demostrarlo es increíble. Y si lo demuestro y la gente dice, wow, impresionante, toma mi dinero. Sí, pues estamos mal, muy mal, ¿sí? Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, todos aquellos profesores, maestros de artes marciales, de ser muy congruentes y poner el disclaimer enfrente, la advertencia. Lo que yo les estoy enseñando, así como lo estoy enseñando, no es funcional. Es hermoso, es impresionante, es espiritual, pero no sirve. Y si nos preguntan, ok, sensei, ¿cómo hacemos que sirva? ¿Cómo hago que sirva? Ok, a ver, ponte duro, resístete, pégame de a de veras, trata de que yo no te derribe, trata de pelear conmigo. Y te voy a mostrar cómo realmente sí puede ser funcional y te vas a dar cuenta de la diferencia. ¿Por qué? A ver, ahí va, y con esto voy a cerrar el en vivo de hoy. Si yo como pintor tengo un lienzo en blanco, ¿ok? Puedo pintarle lo que yo quiera, porque está el lienzo en blanco. Si yo como profesor o como instructor de artes marciales tengo a alguien enfrente que es como un dummy humano, es como un trapo humano o un muñeco humano, que no se va a resistir a nada de lo que yo haga y que de hecho me va a seguir la corriente en todo lo que yo haga, es como tener un lienzo en blanco, ¿ok? Entonces puedo hacer yo con esa persona lo que yo quiera. Y si soy muy creativo, puedo crear un montonal de coreografías, un montonal de técnicas de movimientos impresionantes con ese lienzo en blanco. Así como el pintor tiene un gran lienzo en blanco y puede poner diferentes colores y composiciones y figuras, etcétera, y puede hacer lo que quiera. Ahora, ¿qué sucede si en vez de tener un lienzo en blanco como pintor, tienes un lienzo ya con garabatos, tienes un lienzo ya con un color determinado? O en vez de ser un lienzo en blanco, tienes una madera con veta, con colores, etcétera, y tienes entonces que pensar cómo vas a interferir o intervenir en ese lienzo que ya está rayado, que ya está pintado, para armonizarlo y que lo que tú pongas tenga una congruencia. Es lo mismo con alguien, con un compañero o una persona enfrente que no es un lienzo en blanco, no es un trapo humano, sino es una persona que se resiste, es una persona que ya tiene su propia agenda, tiene sus propios objetivos, y uno de esos objetivos es realmente pegarte y someterte. O uno de esos objetivos sería simplemente resistirse a todo lo que tú pretendas hacer. Entonces, cuando tú ya te enfrentas a alguien que no se deja derribar, que no se deja apalancar, que no se deja golpear, que no se deja desarmar, ¿qué sucede? Tu adaptabilidad, tu creatividad, tienes que ponerla ahí al máximo y tienes que buscar la forma de derribar, de apalancar, de desarmar a esa persona que se está resistiendo. Y entonces la creatividad ya no es de puedo hacer lo que quiera. No, ya no puedes hacer lo que quieras. Tienes que adaptarte a
la situación, a la funcionalidad, a la combatividad de esa persona. Ya no vas a llegar y hacer todos los movimientos que tú quieras y la persona va a volar por los aires porque tú nada más le haces con la mano así y lo sacas volando. Ya va a ser diferente, ¿ok? Entonces yo creo que la puerta a la verdadera creatividad y a la expertise en cualquier campo de la vida, incluyendo las artes marciales, es cuando encuentras resistencias, cuando encuentras obstáculos. Y es entonces que puedes crear algo increíblemente excepcional y original. ¿Sí? Mientras tanto, lo veo muy complicado. ¿Sí? Cuando nosotros en la vida cotidiana nos enfrentamos a obstáculos, a resistencias, a fricciones, a situaciones que no van como nosotros queremos que vayan o no ocurren como nosotros queremos que ocurran, nos exigen y nos obligan a adaptarnos. Y adaptabilidad es creatividad. Sí. Para adaptarte necesitas ser creativo, tienes que buscar la manera. Adaptarse es voy a buscar otra manera en esta situación, en este problema, en este obstáculo. Okay. Pero si toda nuestra vida fluye como una dulce canción y nada se nos interpone, nada se nos resiste, cosa que no es posible en realidad, porque la vida no funciona así. Algo está raro, algo está mal, porque la vida como tal, cuando la vives al 100%, va a haber un montón de situaciones que no van a ir conforme a tus deseos. Y es entonces que te vas a obligar, y esas situaciones te van a obligar a explorar tu máxima creatividad, tu máxima adaptabilidad. Y es como vas a realmente ganar expertise. ¿Ok? Y es lo mismo con las artes marciales. Por ejemplo, yo he estado en clases de Aikido. Yo iba iba una vez al año a Japón, hace mucho tiempo, cuando hacía más Aikido y estaba más metido en el Kenjutsu y en el Aikijutsu y en el Aikido y etcétera. Iba una vez al año a Japón y conocí muchos profesores, personas diferentes, clases diferentes, senseis diferentes, dinámicas diferentes, dentro del mismo Aikido incluso, ¿ok? Y me tocó ir a dojos donde los ukes, ¿sí? Donde los que reciben las técnicas eran como muñecos humanos. Los hacías para acá, los hacías para allá, y el uke fluía contigo como tú deseabas, ¿ok? Y entonces te sentías muy cómodo porque te pones a pensar, o siente tu cuerpo, todo lo que hago está bien, porque si yo muevo el brazo para acá, alguien sale volando, y si muevo el brazo para allá, alguien también sale volando, y no importa qué es lo que haga, simplemente haga lo que haga, no va a haber resistencia, ¿ok? Y yo he ido a ese tipo de clases, pero también llegué a ir con senseis, ¿sí? Sobre todo jóvenes, curiosamente, que sus clases de Aikido eran con resistencia, o sea, el uke, cuando te agarraba o te pegaba, le tratabas de aplicar algo y simplemente se resistía. No te peleaba, no se ponía como un pandillero a tratar de romperte la nariz, pero se ponía duro. O sea, realmente se ponía en una posición de que si no me haces bien la técnica, no me voy a mover. Y cuando practicas de esa forma, con ese nivel de resistencia, realmente sientes tu verdadera capacidad. Y sientes por dónde vas aprendiendo por dónde tienes que ir aportando resoluciones técnicas a esa circunstancia particular con ese uke. Okay. Pero hoy en día veo, no nomás en Aikido, por ejemplo, otro arte marcial que personalmente no me agrada por lo que voy a explicar, y no es echarle mierda a ese arte marcial, simplemente personalmente no me agrada, que es el sistema ruso, ¿sí? Personalmente no me agrada. ¿Por qué? Porque todo es sin resistencia. Sí. Cuando yo veo a Ryagbo o a Vasiliev o a sus profesores, a sus instructores, hacer todo tipo de cosas, ¿sí? Todo tipo de cosas con jergas humanas, con trapos humanos que se mueven como ligas humanas y son totalmente elásticos y no ponen resistencia en ningún momento y no hacen ataques fúricos, reales, explosivos, de emboscada, etcétera, y todo lo hacen así, simplemente creo yo que le están enseñando a su cuerpo una ilusión. Le están enseñando a su cuerpo que no va a haber resistencia, que a la hora que alguien los trate de agarrar o los trate de golpear y ellos hagan su movimiento de liga humana para quitarse ese golpe, el otro también va a hacer una liga humana y también se va a mover y va a fluir y se va a caer como si fuera Matrix. O sea, lo siento, no estoy de acuerdo. Sí, y perdón si hay gente que me está viendo de sistema ruso, no es mi intención aventarles mierda. Sí, no es mi intención, pero no estoy de acuerdo y estoy en mi derecho de decir que no estoy de acuerdo.
¿sí? No estoy de acuerdo, ¿sí? En eso no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque si siempre trabajan sin resistencia, ¿sí? Creas en el cuerpo esa ilusión de que todo es sin resistencia y la vida no es así, así no funciona, así de simple. Ahora, hay personas que me dicen, incluso del sistema ruso, me dicen, Bruno, no tienes por qué decir eso, es que el sistema ruso se usan esos ejercicios de respiración, se usan ejercicios de absorción de impactos, se usa ese ejercicio para generar una movilidad máxima. Estoy totalmente de acuerdo, pero si te enfocas el 100% o el 90% de tu entrenamiento en eso y no le das un gran porcentaje o un 50% de tu entrenamiento a entrenamientos bajo estrés, con resistencia, sparring, con golpes a velocidad real, con alguien que no se deja derribar, con alguien que te ataca con un cuchillo y no se deja desarmar del cuchillo, ¿sí? Si no le das esa otra parte, están practicando algo sesgado. Así de simple. ¿Sí? En el taoísmo, en el Tao, se dice que existen, vamos a decir, dos fuerzas complementarias, ¿ok? Yin y Yang. Yin y Yang, ¿ok? Yin es aquello que está concentrado, oscuro, cerrado, vamos a decir, intenso, ¿sí? Y Yang es todo eso que está abierto, espacioso, suelto, suave, ¿no? Yin sería aquello que es rápido, fuerte, intenso, y lo Yang sería aquello que es suave, abierto, vamos a decir, sutil, ¿sí? Y si ustedes practican puro Yang, si ustedes practican puras técnicas Yang o puro entrenamiento Yang, o sea, puro entrenamiento de respiración y soltura y bla, bla, está perfecto porque vas a desarrollar un cuerpo y una mente muy versátil, muy adaptable, muy sutil, de respiración. Me parece genial, me parece genial. Pero la vida también es Yin. La vida también tiene esa parte ácida, arrasadora, neurótica, concentrada, resistente, dura. También existe eso. Y si ustedes no buscan aplicar ese yang a ese yin y además ese yin a ese yang, están practicando sesgado. No están practicando acorde al Tao. ¿Okay? Entonces, yo creo que las dos partes tienen que ser. Yo diría que el exceso de creatividad es un exceso de yang, ¿ok? La creatividad, el exceso de creatividad marcial es un exceso de yang, ¿ok? Tengo el espacio y tengo el tiempo y la facilidad para hacer lo que yo quiera, la técnica que yo quiera, porque a quien yo se la aplique finalmente va a fluir con lo que yo haga. Entonces puedo explorar el límite de mi creatividad marcial, ¿ok? Y la funcionalidad y la practicidad de la arte marcial es yin, es esa concentración de energía, esa potencia, esa parte, voy a decirle oscura en el sentido de, no sé cómo decirlo, pues sí, concentrado, como cuando pones una lupa, está el sol y pones una lupa y la lupa concentra ese rayo y quema algo. Es esa concentración marcial de efectividad y funcionalidad que es tan importante, ¿no? Y si no tenemos esa otra parte, creo yo que estamos haciéndolo mal, ¿sí? O lo están haciendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué mal? Mal no en términos de que yo no esté de acuerdo con ello y por eso está mal, sino mal en términos de que no están explorando todo el espectro, ¿sí? El arte marcial y la vida misma tiene todo un espectro. Tiene el espectro yin y el espectro yin y el espectro yang. ¿Sí? Tiene estas dos fuerzas complementarias. Y así como necesitamos suavidad, necesitamos dureza. ¿Sí? Y así como necesitamos soltura, necesitamos apretar y necesitamos a veces resistir. Y a veces como vamos a ceder, vamos a resistir. O sea, necesitamos estas dos partes. ¿Sí? Y creo que es importante. ¿Sí? También de la misma forma, si nosotros practicamos un sistema, un arte marcial que nada más es pura y mera funcionalidad, pura resistencia, puro sparring, puro golpeo, también nos empezamos a perder de la parte tan importante yang, de la parte de respiración, de la parte sutil, de la parte espiritual. ¿Okay? Es lo que se llaman las artes marciales suaves y las artes marciales duras. Las artes marciales suaves son aquellas que están enfocadas en la bioenergética y en la respiración y en el ceder
y en el tai chi, ¿ok? En el movimiento en el espacio, ¿ok? En la elasticidad, en la plasticidad del movimiento. Y las artes marciales duras son aquellas que son explosivas, potentes, contundentes, rápidas, fulminantes, ¿no? Y creo que es importante tener las dos partes. No nada más decir puras artes marciales suaves o puras artes marciales duras. Las dos, porque la vía marcial son las dos. Y si ustedes están con un maestro que peca de exceso de creatividad, inventa 1000 técnicas increíbles, impresionantes, pero nunca de los nunca comprueba esa creatividad con alguien que se resiste, está bien, no hay problema, nada más sean conscientes de eso. Sí. Ok, yo voy con este maestro porque me gusta cómo da las técnicas, cómo da los movimientos, me gusta su filosofía de vida, me gusta cómo expresa el budo, ¿sí? Y por eso voy. No me interesa aprender realmente a defenderme, o sea, simplemente voy por eso, ¿ok? Pero si ustedes están yendo con un maestro que peca de exceso de creatividad y ese maestro les dice que así es como se aplica y nunca de los nunca lo comprueba, pero teóricamente te dice y te echa el choro como buen abogado de 2 horas de por qué sí funciona, pero nunca permite que te pongas duro y te resistas, ¿sí? Ese maestro te está engañando, ¿ok? Básicamente te está engañando. Y si tú vas a estar consciente, mi maestro me está engañando y aún así sigues yendo con él, no hay ningún problema. Está bien, al menos estás siendo consciente que te está engañando, ¿sí? Pero si hasta ahora que escuchas esto que te estoy diciendo no eras consciente de que te estaba engañando, bueno, pues haz conciencia, ¿ok? Al menos yo lo único que te pido es que seas congruente contigo mismo. Eso es lo único que pediría. Congruencia contigo mismo. Yo estoy con este maestro porque no me interesa defenderme. Tiene muchas coreografías, tiene muchos movimientos de respiración, plásticos, dinámicos, etcétera, bla, 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 marcialmente hablando. Y por eso voy. Ok, ya estás siendo congruente contigo mismo. Ok. Y por otro lado, si estás yendo con un maestro que todo es pelear, matar, acuchillar, derribar, aquí lo matas, aquí lo haces, aquí lo deshaces, bla, 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 y todo es resistencia, y todo es pelea, y todo es fricción, y todo es yin, 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 yin. Bueno, tal vez lo que necesitas es un poquito de yang, tal vez lo que necesitas es hacer un poquito de tai chi. Sí, yo recomendaría que los que hacen MMA, boxeo, muay thai, no sé, mucho sparring con armas de cuchillo, etcétera, y pelea y pelea y pelea y pelea, y su mentalidad es de peleador y quieren pelear con armas, sin armas, etcétera. Yo les recomendaría que hicieran un poco más de tai chi, ¿ok? Y las personas que nada más hacen kinomichi, tai chi, aikido, sistema ruso, bla, 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 les recomendaría que hicieran un poquito más de jiu-jitsu brasileño, hicieran un poquito más de muay thai, que se fueran a unos sparring de box, les va a hacer mucho, mucho bien. O que fueran a una escuela donde hacen ataques reales de cuchillo, desarmes reales de pistola, con todo y resistencia. Y estoy seguro que les va a complementar muchísimo, ¿ok? Porque si ustedes caen en el exceso de creatividad y sacrifican toda la funcionalidad, ¿ok? Pues son artistas, pero no son marciales, ¿ok? Son artistas, sí, de lo suyo, pero no son marciales, ¿ok? Porque a final de cuentas, marcialidad viene de Marte, viene de la guerra, y la guerra es funcionalidad total, es aplicable. El arte, vamos a decir, el arte de la guerra o la estrategia de guerra que no es aplicable, no es. Y todo lo que es relacionado con guerra, con combate, tiene que ser aplicable. Y si no es aplicable, entonces es arte. Y hay más artes marciales que son más arte y menos marciales o cero marciales, ¿ok? Y hay artes marciales que son demasiado marciales, tal vez. Entonces hay que encontrar un equilibrio, ¿ok? Para hacer budokas completos. Les dejo ese en vivo, espero les sirva de algo. Y les recuerdo, yo no estoy diciendo la verdad, es mi verdad, son mis opiniones sesgadas, porque soy una persona, soy un ser humano que no soy omnisciente, no soy Dios, no soy omnisciente, no estoy iluminado, soy igual de pendejo que muchas personas, ¿ok? Entonces proporcionen lo que estoy diciendo, nada más tómenlo, no se lo traguen como píldoras, así gloc, 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 no, mastíquenlo, piénsenlo y piensen, ok, lo que está diciendo Bruno en este aspecto me gusta,
lo que está diciendo en este otro aspecto no me gusta, pero no porque no me guste voy a calificar todo lo que está diciendo como que está mal, ¿sí? O todo lo que hace Bruno o dice me gusta, pero no con eso decir y con eso entender que todo lo que hace Bruno está bien, porque no es así, ¿ok? Aguas con eso. Y antes de irme, adivinen qué, voy a hacer una serie de videos en Vimeo. Voy a poner unos clips pues, muy breves aquí en YouTube, pero en mi canal, en mi plataforma de Vimeo, que es esta plataforma que ya tiene más de... Tiene como 175, no sé si hemos llegado a los 180 clases, tutoriales de defensa personal, manejo de armas, meditación, estrategia, etc. Está genial esa plataforma de Vimeo y solo cuesta $19 al mes. ¿Sí? Y por $19 al mes puedes tener acceso a un buen de cosas. Van a decir, Bruno ya está vendiendo. Pues sí, sí estoy vendiendo, pero estoy vendiendo algo que funciona. No los estoy estafando, es algo que sí les puede funcionar, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Pues adivinen qué, en Vimeo, en esa plataforma, voy a iniciar una serie de defensa personal y de técnicas de protección y de supervivencia en relación a los automóviles. Así es, ¿sí? Dentro del automóvil, alrededor del automóvil, ¿sí? Manejo de armas, supervivencia, riñas, privación de la libertad, privación de la vida, etc. Dentro del automóvil y alrededor del automóvil. Va a estar genial, sí, genial. Y yo creo que lo empezamos a grabar la próxima semana. Entonces, yo les aviso, cuando ya esté grabado el primer clip, lo pongo aquí para que vean más o menos de qué se trata. Y si están interesados, pueden meterse a Vimeo. No necesariamente tienen que rentar el mes. También se rentan los videos por día. Y también, si no les interesa todo mi trabajo, pero tal vez dicen, bueno, quiero ver lo que está haciendo Bruno con los automóviles, pues pueden nada más rentar ese video y se acabó. ¿Ok? Les mando un abrazote. Suerte. Tengan un buen martes.